Proyecto MK Ultra. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más controvertidos de la historia. De hecho, muchos de los detalles de este programa nunca podrán ser conocidos. Espero disfruten mi investigación y un poco de la historia de este proyecto. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de 20 años, el MK Ultra. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Sí, se refería al proyecto que Helms intentó enterrar poco antes. Bajo el nombre del proyecto MK Ultra, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura, solo por citar algunos. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente. Casi 70 años después de los más de 150 subproyectos de investigación asociados a MK Ultra, solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973 y el máximo exponente de los datos se encuentra en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente a la purga de Helms. No obstante, la historia comienza mucho antes. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Point Saint-Esprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de toda su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 tuvieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis a la palestra. ¿Y si en vez de cornezuelo, el pueblo francés hubiera sido objeto de un experimento con LSD y otras drogas? Un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA más allá de suelo estadounidense. Aunque esto es solo la hipótesis sostenida por el periodista de investigación H.P. Albarelli. Lo cierto es que el bioquímico investigador Frank Olson fue uno de los hombres enviados a Point Saint-Esprit durante esas fechas. Curiosamente, Olson también estaba implicado en diversos proyectos secretos. Este científico ingresó en la CIA y se unió al grupo MK Ultra un año antes del suceso de Point Saint-Esprit. Según salió a la luz después de su muerte, su presencia y la naturaleza del proyecto en el que participaba supone una tremenda e inquietante coincidencia que autores como Albarelli no han dejado pasar. Olson conecta a la CIA con el pueblo de Francia. Una de las cosas que quedó patente en 1974 y 1977, cuando se revelaron más de 20.000 páginas sobre el proyecto, es que la agencia de inteligencia buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas, controlar, hacer más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos. Las aplicaciones eran muchas y en la gran mayoría de procedimientos se utilizaba algún tipo de droga alucinógena con el objetivo de doblegar la voluntad. Aquí va otra coincidencia. Olson, que estuvo en Point Saint-Esprit
y que participó en MK Ultra de forma muy activa, supuestamente, saltó desde la ventana de su hotel 2 años después del incidente. Según el informe, Frank Olson saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A en el 13º piso del Statler Hotel, en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento. No en el sentido técnico, probablemente, pero experimento al fin y al cabo. En el pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí, en la segunda noche, fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Por desgracia, no ha trascendido la intención del acto, aunque el gobierno admitió en 1970 el suceso. Pero lo que queda claro es que supuso un antes y un después en la vida de Olson. Desde ese momento, comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Olson era un bioquímico reputado militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación, especialmente en la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. Según la investigación realizada por su familia décadas después de su muerte y con la ayuda de detectives y documentalistas, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes a Europa. Por ejemplo, Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionando tras haberle administrado gas sarín. Los informes leídos tras su muerte muestran que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes, y quien, según afirma su familia, ha tenido acceso a documentos personales de Olson, pudo ver escenas similares a la del soldado en muchas ocasiones. Gran parte de los documentos recopilados están ahora disponibles para su revisión en un proyecto fundado por la familia. Sin embargo, fue a partir del momento en el que el superior le administró LSD que Olson pareció querer retirarse de la acción de forma definitiva. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría. Con la ayuda de un psiquiatra, el doctor Harold Abramson, íntimamente ligado con el proyecto. En las últimas conversaciones con el Dr. Abramson, aconsejó el internamiento de Olson en un psiquiátrico de forma definitiva. Frank Olson aceptó, al parecer de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel junto con Robert Lashbrook, quien lo acompañaba durante el proceso de tratamiento. Poco después, Olson y Lashbrook se encontraron en el Statler alojados, esperando a la hospitalización del primero. Esa misma noche, Frank, supuestamente, saltó. El salto de Olson tuvo mucho más impacto del esperado. En primer lugar, proporcionó una sanción al proyecto MK Ultra que lo ralentizó profundamente. Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964. Momento en el que probablemente la falta de resultados y las condiciones más transparentes de la administración estadounidense comenzaron a hacer mella, y MK Ultra comenzó su desmantelamiento paulatino. MK Ultra fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos destruidos. En 1973, tras la decisión de Helms que se temía una inspección interna por parte del gobierno. Lo que le ocurrió a Olson casi 20 años antes fue parte de un efecto dominó cuyo eco comenzó
y aumentó hasta la década de los 70. Efectivamente, por entonces algunos periodistas comenzaron a desenterrar historias sobre la iniciativa, lo que había puesto sobre aviso a Richard Helms. En 1975, un chivatazo del New York Times provocó la formación de las conocidas como Comisión Church y Comisión Rockefeller. Estas se dedicaron a diseccionar las actividades de la CIA en busca de irregularidades. Las investigaciones demostraron que la Agencia de Inteligencia estadounidense, junto al Departamento de Defensa, habían realizado al cabo experimentos ilegales y que implicaban a seres humanos. A pesar de los esfuerzos de las comisiones encargadas, la destrucción de la gran mayoría de los papeles durante los años anteriores supuso un problema enorme. De todos los subproyectos, acuerdos y operaciones, no quedan más que los testimonios de algunos de los afectados recogidos por la comisión. Según estos, eran drogados sin saberlo y sometidos a diversos interrogatorios y pruebas. Me pregunto, ¿y dónde están todos estos sujetos de prueba supuestamente muertos? ¿Qué relación hay con sucesos como el de Francia? ¿Qué sabía Olson? Todo ha quedado en un profundo oscuro. La familia Olson comenzó una investigación por su cuenta una vez que empezó a salir de las irregularidades del caso. Investigadores como John Ronson, que siguieron este y otros casos de índole militar, afirman que el forense encontró pruebas de golpes en el cráneo diferentes a los de la caída. Golpes que podrían haber dejado a Olson inconsciente antes de ser arrojado por la ventana. No obstante, oficialmente nunca se aceptó tal hecho, aunque se indemnizó a la familia por una cuantiosa suma, con la excusa de que su marido había sido drogado sin su consentimiento en el retiro al que fue invitado por su superior. A estas alturas de la muerte de Olson, protagonista involuntario de la historia, queda en la niebla tanto como muchos de los objetivos del proyecto MKUltra. Todo lo que nos quedan son numerosos restos de informes que están disponibles y un laborioso trabajo de investigación realizado por periodistas, investigadores particulares y la propia familia. Según estos informes, existían al menos 149 subproyectos en los que participaron varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte de MKUltra, aunque muchas de ellas no lo sabían, ni sabrán jamás para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos. Esta fue solo un poco de la historia que conocemos del oscuro proyecto MKUltra. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.